Muy buenos días, bienvenidos a esta primera sesión de Control 80, un programa académico de contratación en línea. Mi nombre es Óscar Aldana y el día de hoy nos acompaña el doctor Germán Eduardo Nieto, ex magistrado por más de 10 años en el Consejo de Estado, en la Sala de Consulta y Servicio Civil, abogado de la Universidad El Rosario, especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, asesor jurídico del Banco de la República de Colombia, catedrático también de la Universidad de Rosario, y con su experiencia hoy nos trae un tema de relevancia, el cual es cómo podemos prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la contratación pública. Doctor Germán, muchas gracias por asistir. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Oscar. Muy amable en primer lugar por la invitación. Agradezco mucho tenerme acá y darme la oportunidad para participar en este importante programa de Control 80. Lo primero que tengo que decir es que el tema de la prevención y el control de lavado de activos en la contratación estatal se enmarca dentro de un asunto más importante, si se quiere, y más global, que es el de la prevención y el control de las actividades ilícitas en la contratación estatal. Desafortunadamente, como todos lo hemos visto y como lo podemos ver simplemente abriendo el periódico o viendo las noticias de cualquier día, la contratación estatal es una de las actividades que resulta más permeable a la comisión de delitos y de diferentes tipos de actividades ilícitas, aunque en teoría, de acuerdo con los principios constitucionales y legales, la contratación estatal es uno de los mecanismos más importantes para la consecución de los fines del Estado, en el que se busca fundamentalmente la realización de esos fines con la colaboración de los particulares. Sin embargo, la contratación estatal pues siempre ha sido una actividad vulnerable a la realización de actividades ilícitas, no solo aquellas que se realizan en la misma celebración y ejecución de los contratos estatales, sino incluso aquellas que se realizan por fuera de la contratación estatal, pero que utilizan la contratación estatal para lavar dinero. Doctor Germán, ahí me surge la pregunta y es, pues se supone que la contratación pública es un procedimiento reglado que tiene unas normas precisamente para evitar pues que se cuelen personas no deseadas en la contratación pública, es decir, tal vez personas con inhabilidades, con incompatibilidades, que la empresa sea óptima para el desarrollo del objeto del contrato. ¿Cómo es posible, digamos, que se cuelen en ese procedimiento pues personas, digamos, que pretenden lavar activos o financiar el conflicto armado? O sea, no están siendo suficientes esas normas, o qué, digamos, está fallando en el sistema para que se puedan estas personas, digamos, financiar de los recursos públicos o lavar sus propios dineros con la contratación pública. Sí, la contratación estatal, como usted señala, es un procedimiento reglado. De hecho, es una de las materias en donde más cantidad de normas legales y reglamentarias existen. Sin embargo, esas normas han tenido tradicionalmente un enfoque puramente formal, que básicamente parte de permitir a todas las personas la celebración de contratos con el Estado, es decir, de permitir a las personas el acceso, digamos, al manejo de los recursos públicos y de los asuntos públicos por la vía de la contratación, pero no ha tenido realmente un enfoque de riesgos, especialmente tratando de prevenir la realización de actividades ilícitas y la infiltración dentro de la contratación estatal de recursos de origen ilícito. Solamente en los últimos años, especialmente a partir del año 2006, se empezaron a dictar normas que pretendían obligar a las entidades públicas a conocer realmente quién es su contratista, no solamente desde un punto de vista formal, sino quiénes son los dueños y los beneficiarios reales de, sobre todo las personas jurídicas que están detrás de la contratación,
cuál es el origen real de sus recursos, cuál es la forma como realizan sus actividades económicas y cuál es el propósito último que estos particulares persiguen con la celebración de contratos estatales. Doctor Germán, y a mí me surge también la pregunta y es, este lavado de activos, ¿cómo se puede desarrollar en la contratación pública? No sé si usted me puede dar un ejemplo práctico de, digamos, si yo soy, no sé, pertenezco al narcotráfico, genero mi renta a través de esta actividad ilícita, ¿cómo puedo utilizar la contratación pública para lavar esos activos? No sé si tenga un ejemplo o algo también de la experiencia que haya visto. Sí, digamos que la incidencia del lavado de activos en la contratación estatal se da fundamentalmente en dos ámbitos. En primer lugar, como usted sabe, en la actividad contractual de las entidades públicas pueden cometerse diferentes tipos de delitos. Hablamos, por ejemplo, de delitos de tráfico de influencias, de celebración indebida de contratos, de concusión, de cohecho, de peculado, y esos delitos que pueden cometerse ya sea al momento de celebrar el contrato o ya sea durante la ejecución del contrato, es decir, en el cumplimiento de las diferentes obligaciones derivadas del contrato, en la terminación o en la liquidación del contrato, generan unos dineros, unas rentas ilícitas, como por ejemplo las provenientes de sobornos que se pagan a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos, que posteriormente, como todos los recursos de origen ilícito, deben ser inyectados a la economía formal con el fin de disfrazar o disimular el origen ilícito de esos delitos, de tal manera que las autoridades no puedan rastrear el origen ilícito de los delitos. Eso, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, recursos de origen ilícito provenientes de otras actividades ilegales, no relacionados directamente con la contratación estatal, como por ejemplo el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, etcétera, pueden también lavarse a través de la contratación estatal, utilizando esos recursos los contratistas para destinarlos a la ejecución del contrato y hacer pasar esos recursos que en su origen eran de naturaleza ilícita o ilegal, sí, como recursos obtenidos válida o lícitamente en la ejecución de un contrato. De la misma manera, como usted señalaba, pues hemos visto en Colombia, y eso sucede sobre todo en las regiones que están afectadas directamente por el conflicto armado, que desafortunadamente pues todavía no termina, que los contratos estatales son utilizados como mecanismo para financiar grupos terroristas. La forma principal como esto se hace es mediante la creación de empresas de papel, de empresas ficticias, que realmente son una fachada de grupos terroristas, que logran, a través de influencias políticas, celebrar contratos con departamentos, con municipios, y a través de la ejecución de esos contratos, obtener ingresos que finalmente son dirigidos a grupos terroristas para seguir financiando su actividad ilegal. Doctor Germán, y en este caso, digamos que las entidades, ¿qué rol están jugando? ¿Cuál ha sido el avance normativo que les ha facultado a ellas o les has dado una guía para saber cómo prevenir este lavado de activos o financiación del terrorismo en la contratación pública? ¿Cómo ha sido este desarrollo normativo, este instrumento para darle a las entidades? Sí, realmente, pues como yo lo mencionaba antes, a pesar de que el riesgo de infiltración de actividades ilícitas en la contratación estatal no es nuevo, las normas que establecen medidas concretas para prevenir y controlar este riesgo son relativamente recientes. Solo a partir del año 2006 se empezaron a dictar algunas normas dirigidas específicamente a la prevención de lavado de activos en la contratación estatal, que en ese momento todavía eran muy incipientes, porque lo único que buscaban era que las entidades públicas pudieran identificar claramente a los contratistas, sin llegar, digamos, más allá de eso. Claro. Posteriormente,
se avanzó un poco con la Ley 1474 de 2011 al establecer que las entidades públicas debían tener un plan anticorrupción y dentro de ese plan anticorrupción debían hacer un mapa de riesgo de corrupción en la entidad, dentro del cual obviamente se incluye la actividad contractual, aunque la norma no lo decía explícitamente. Posteriormente, a raíz del escándalo que todos conocemos, de los actos de corrupción protagonizados por Odebrecht y por otras firmas extranjeras en Colombia y en otros países del mundo, el gobierno nacional formuló algunas consultas a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a raíz de las cuales la Sala de Consulta y Servicio Civil expidió unos conceptos en el año 2015, como el concepto 2260 y el concepto 2264, en los cuales hizo un profundo y pormenorizado análisis del riesgo de corrupción en la contratación estatal, que hasta ese momento no había sido, digamos, claramente identificado por la legislación Sí. y no existían instrumentos específicos para manejarlo. Entonces, la sala en esos conceptos se refirió al riesgo de corrupción y a las diferentes medidas legislativas que existen para prevenirlo y controlarlo, incluyendo el uso de instrumentos internacionales como los convenios celebrados por Colombia en materia de corrupción y convenios de colaboración judicial con otros países. A partir de la publicación de esos conceptos, pues poco a poco la legislación ha ido introduciendo nuevas medidas y sobre todo medidas más comprensivas y más eficaces. Como la ley 2195 de 2022. Exacto, entonces digamos que en ese desarrollo legislativo, el último punto al que hemos llegado hasta ahora es la ley 2195 de 2022, cuyo artículo 31 modificó el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, estableciendo fundamentalmente que las entidades públicas deben tener un programa de transparencia y ética, Claro. y ética pública. Y dentro del contenido de ese programa de transparencia y ética pública, las normas les exigen a las entidades públicas, tanto del orden nacional como territorial, y tanto del sector central como del sector descentralizado, adoptar un conjunto de medidas específicas para prevenir el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo e incluso la proliferación de armas, es decir, el tráfico de armas en la contratación estatal. Entonces, de esa manera, las normas han llegado a exigir, pues básicamente, que las entidades públicas tengan un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, es decir, un SARLAF o un sistema equivalente que tenga, digamos, mecanismos y herramientas similares a los que ya desde hace muchos años tienen otras entidades, como por ejemplo las instituciones financieras y hoy en día las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, etc. Y estas medidas, o digamos el desarrollo de los protocolos que usted menciona, o el SARLAF, ¿cómo lo han adoptado las entidades? Digamos, pues hablando, no sé, de unas categorías de tercer, cuarto nivel, ¿se presenta como un reto para ellas? Digamos, ¿han tenido dificultades en su implementación? Claro, enormes dificultades porque digamos que no hay una armonización o una compatibilidad exacta entre las normas tradicionales de contratación estatal contenidas en la ley 80 y en la ley 1150 y estas últimas normas que se han dictado para prevenir el lavado de activos que, vale la pena aclararlos, no se refieren solamente a la prevención del lavado de activos en la contratación estatal, sino se refieren a la prevención y al control del lavado de activos en todas las actividades y operaciones y funciones que cumplen las entidades públicas, entre ellas la contratación. Entonces, cuando las entidades tratan de implementar esas medidas específicamente en los procesos de selección y en los contratos estatales, pues se encuentran con que hay ciertas contradicciones o dificultades
frente a las normas del Estatuto General de Contratación Estatal. Y me voy a referir a una de ellas que probablemente es una de las más importantes. Y es que, como ustedes saben, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado están previstas principalmente en la Ley 80, en la Ley 1150 y en otro conjunto de leyes, pero se trata en todo caso de causales previstas únicas y exclusivamente en la ley, que son de carácter taxativo y que, tal como lo ha enseñado la jurisprudencia y la doctrina, son de interpretación restrictiva, es decir, que no pueden establecerse causales de interpretación, causales de inhabilidad o incompatibilidad de manera analógica o por extensión. Claramente son taxativas y no podrían extenderse más allá de eso. Entonces, en la implementación de los controles para lavado de activos, las entidades públicas se encuentran con dificultades como que, por ejemplo, las normas actuales les exigen consultar las listas de control de personas que puedan estar relacionadas de una u otra forma con lavado de activos o con la financiación del terrorismo, como por ejemplo sucede con la llamada lista Clinton, que es la lista de la FAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay listas de la Unión Europea y, muy importante, las listas de personas vinculadas con actividades terroristas o hoy en día, por ejemplo, con guerras internacionales que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la primera dificultad que se le presenta a las entidades es, bueno, ¿yo qué hago si estoy adelantando un proceso de selección y encuentro que uno de los proponentes aparece incluido en esa lista, pero no está en curso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad? Entonces, casi que tienen que entrar en un dilema de a qué le doy prioridad, a las normas del Estatuto General de Contratación, que determinan que esa persona no está inhabilitada y que teóricamente podría contratar con el Estado, o a las normas de prevención y control de lavado de activos y a los riesgos reputacionales, legales e incluso financieros que puede generar para esas entidades públicas el contratar con una persona que está incluida en esa lista. Sí, y digamos que, siendo uno una empresa que puede estar involucrado en la lista Clinton, ahí yo le hago la pregunta, ¿y la entidad en esa disyuntiva qué hacer? Porque pues digamos que es muy fácil uno decir, oiga, si aparece en la lista Clinton, pues simplemente no celebre el contrato con ellos, pero si no está en curso en una inhabilidad e incompatibilidad que son taxativas, que no podría salirse de ahí, pues la entidad queda en una disyuntiva que no es fácil de solucionar, porque pues posiblemente va a llegar una demanda también de la empresa por discriminación, por una extensión, digamos, interpretativa distinta a las inhabilidades e incompatibilidades. ¿Qué puede hacer en ese caso la entidad? Sí, realmente pues no hay una solución, digamos, clara que yo pudiera señalar en este momento, pero es importante tener en cuenta que varias situaciones. Por ejemplo, en el caso de las listas publicadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se trata de listas que son vinculantes para todos los estados que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas establece el deber de todos los estados, entre ellos Colombia, obviamente como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, de cumplir con las disposiciones del Consejo de Seguridad. Entonces, es posible, por ejemplo, que en algunos casos, como ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, o el conflicto que se está viendo ahorita en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, el Consejo de Seguridad adopte unas medidas que impliquen el bloqueo o el congelamiento de fondos de determinadas personas naturales o jurídicas vinculadas con organizaciones terroristas o vinculados con estados que están siendo sancionados en este momento por participar en esos conflictos bélicos. Entonces, esas listas del Consejo de Seguridad son obligatorias para Colombia, pero no es solo no es solo obligatorio la lista en sí mismo, sino es obligatorio las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad que en determinados momentos pueden implicar la prohibición de celebrar contratos en general, hacer negocios o realizar operaciones económicas con esas personas. Entonces, bajo ese entendido y teniendo en cuenta que los tratados internacionales firmados
y ratificados por Colombia hacen parte también de la legislación interna, tal como se establece la Constitución política, pues uno podría pensar que al menos en esos casos existe una verdadera inhabilidad, entre comillas, de carácter supralegal Claro. para celebrar contratos con esas entidades, porque de hacerlo el Estado, digamos, podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales. ¿Sí? Sí. Ahora, más difícil es la situación de las personas que aparezcan en otra clase de listas que no son vinculantes para el Estado colombiano, sino que son listas informativas, o como las denominan estas normas, listas restrictivas, como la lista Clinton, por ejemplo, que no son listas que generen directamente efectos jurídicos en Colombia, pero que son listas que, como todos sabemos, generan efectos prácticos, porque las personas que aparecen en esas listas en la práctica no pueden realizar operaciones o celebrar contratos con, por ejemplo, instituciones financieras, instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pero ahí surge la pregunta, o sea, este va a ser un problema de la ejecución, pero podría, digamos, ser una causal para que en un proceso de selección no se le adjudique el contrato. Sí, a ver, digamos que pregunta, la respuesta, perdón, a esa pregunta resulta pues compleja, porque en teoría, desde el punto de vista, digamos, formal, el hecho de que el proponente no esté incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, pues hace que la entidad pública no pudiera abstenerse de adjudicarle y de suscribir el contrato. Sin embargo, pues en esta materia deben tenerse en cuenta también otros principios, como el principio de planeación en la contratación estatal y el principio también de prevención de riesgos, entre ellos el riesgo, no solamente el riesgo de realización de actividades ilícitas en la contratación estatal, entre ellas el lavado de activos, sino incluso los riesgos reputacionales, legales y financieros que esta situación puede generar para una entidad pública. En el caso específico de un contratista, por ejemplo, que aparece en la lista Clinton y que como consecuencia de aparecer en la lista Clinton y de la jurisprudencia y la doctrina que se ha emitido en Colombia en relación con la conducta que pueden adoptar las entidades financieras frente a personas que aparecen en la lista Clinton. Puede presentarse la situación de que esta persona no pueda ni siquiera otorgar la garantía que se requiere para la ejecución del contrato estatal. Exacto. Y como usted muy bien sabe, la garantía en los contratos estatales es un requisito necesario para iniciar la ejecución del contrato. Entonces es posible que por la falta de esa garantía se prevea desde el principio que el contrato ni siquiera va a poderse empezar a ejecutar. Entonces, desde este punto de vista, pues, yo lo planteo más como una inquietud que como una respuesta, pues porque yo no tengo, digamos, la solución perfecta o ideal para esta situación. Pues hay que preguntarse si una entidad pública debe ser obligada a adjudicar y a suscribir un contrato con una persona sabiendo desde el principio que el contrato no va a poder ejecutarse. Es decir, que es imposible ejecutar el contrato porque por una situación probablemente sobreviniente en el proceso de selección, ese contratista está o va a estar en una situación de imposibilidad para ejecutar el contrato. Pues creo que es necesario ponderar, digamos, todos estos principios y todos estos riesgos y consecuencias con el fin de que las entidades públicas puedan tomar la determinación que razonablemente sea más sensata. Digamos que este es un tema pues novedoso, podríamos decirlo. La mención que usted hace a la ley 2195 pues es reciente, pero quisiera saber si esto ha tenido un impacto real. ¿Podríamos catalogar que esto ha afectado, digamos, estas estructuras que se financiaban o lavaban activos en la contratación pública? ¿O digamos que se quedó en una carta de buenas intenciones la ley? O sea, hemos tenido, digamos, una reducción. ¿Se puede cuantificar eso? ¿Poder saber si ha tenido un alcance la norma para combatir estos flagelos? Bueno, no tengo exactamente, digamos, cifras que permitan demostrar cuál ha sido el impacto de estas normas,
pero lo que sí le puedo mencionar es que incluso a partir de la expedición y publicación de los conceptos del año 2015 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, lo que hemos podido verificar es que esos conceptos han tenido un impacto positivo en el desarrollo de la legislación, porque a partir de ese momento se han expedido normas para precisar y ampliar algunas causales de inhabilidad que no estaban o que no cubrían mejor determinadas situaciones hasta ese momento. Ha tenido impactos también en la jurisprudencia, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la acción popular que inició la Procuraduría General de la Nación en relación con el proyecto de la Ruta del Sol, que posteriormente pues, fue revocada por el Consejo de Estado. Y ha tenido efectos prácticos también en la elaboración de los pliegos de condiciones, de las ofertas y de los contratos estatales, en la medida en la que se ha visto una cosa, por lo menos que me parece a mí lo más importante, y es que se hace explícito el riesgo de corrupción y de lavado de activos y de realización de actividades ilícitas en la contratación estatal como uno de los riesgos que deben tenerse en cuenta en la contratación estatal. Claro. Y que de acuerdo con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 debe ser objeto de tipificación y de asignación o distribución en los contratos estatales. Claro, y ya la visualización también propia del riesgo en las matrices de riesgos, pues digamos que da una alerta, da una señal y pues digamos que ya poderlo contemplar, digamos, demuestra pues una lucha frente a las entidades. Pero yo creo que estamos todavía mirando cómo hacerle frente a estas estructuras que encuentran la manera, digamos, de hacerle el quiebre a la ley, de poder lucrarse de los dineros públicos, de poder lavar a través de los contratos estatales. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, digamos, una modificación normativa, digamos, algún decreto, alguna herramienta legal que permita hacer una lucha, digamos, más frontal. ¿Qué has considerado que se debería hacer como también desde la política pública para luchar de manera clara, firme contra la corrupción y que no se quede solamente en un texto normativo allá en lo abstracto, sino que lo podamos aterrizar y podamos, digamos, darle en verdad quiebre a estas estructuras que se financian mediante los recursos públicos? Sí, digamos que la corrupción en la contratación estatal es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, que no se resuelve simplemente mediante la expedición de normas y menos aún de normas en materia de contratación estatal. Vemos que el enfoque que se le ha dado aquí al tema de la corrupción en la contratación estatal tiene que ver mucho con los procedimientos de la contratación. Entonces siempre se cree que hacer una cosa o la otra, modificar este procedimiento o el otro, sirve efectivamente para combatir la corrupción en la contratación estatal. Y yo creo que no se le ha dado, digamos, una mirada mucho más amplia, mucho más grande al asunto. No se mira, por ejemplo, cuál es el efecto que puede tener en la corrupción en la contratación estatal, el tema, por ejemplo, de la financiación de las campañas políticas, el sistema que nosotros tenemos de la financiación de las campañas políticas, que para mí pues está, digamos, en el origen de la corrupción en la contratación estatal, ¿sí? Este tema, por ejemplo, del control y la prevención al lavado de activos, pues a pesar de que ya existen unas normas que lo hacen explícito y que obligan a adoptar algunas medidas, pues esas normas se quedan cortas todavía en solucionar esos problemas prácticos que hemos mencionado, como por ejemplo el tema relacionado con las personas que aparecen en las listas, tanto vinculantes para Colombia como las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como en las listas restrictivas, en el caso, digamos, de la lista Clinton. Y no hay realmente, digamos, una solución que establezca claramente la legislación. Entonces, creo que un paso importante por ahora sería, digamos, el de desarrollar, puede ser a nivel, digamos, de un decreto reglamentario,
los instrumentos que establece la Ley 2195 de 2012 para prevenir y controlar la corrupción específicamente de la contratación estatal y, digamos, tratar de dar una solución a esos problemas y esas incertidumbres que hemos comentado. Claro. Doctor Germán, quisiera preguntarle si tiene tres recomendaciones muy prácticas para las entidades públicas en sus procesos de contratación para evitar estos delitos de lavado de activos y también de corrupción en la contratación pública. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos, más allá de lo que señalan las normas, la sala de consulta en los conceptos del año 2015 propuso una serie de medidas y recomendaciones que las entidades pueden adoptar directamente en sus pliegos de condiciones y en sus contratos estatales que tienden justamente a prevenir el riesgo de corrupción y de actividades ilícitas en la contratación estatal. Yo sugeriría que las entidades públicas adopten efectivamente algunas de esas recomendaciones, como por ejemplo, incluir en los pliegos de condiciones la obligación de todos los proponentes de hacer una declaración sobre el origen de sus fondos, de tal manera que se sepa que el origen de los fondos que van a utilizar en la ejecución del contrato es lícito. Existe también la posibilidad de que las entidades firmen acuerdos o pactos de integridad con las entidades públicas, en virtud de los cuales se obliguen a no participar en ninguna clase de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en el desarrollo de la actividad contractual. Al mismo tiempo, algo que la sala propuso, por ejemplo, en su oportunidad, es que en los contratos estatales, independientemente de la facultad otorgada por la ley a las entidades públicas de declarar la caducidad de los contratos y de dar por terminado anticipada y unilateralmente los contratos, pueden incorporarse cláusulas resolutorias expresas que permitan la terminación del contrato cuando ocurran determinadas situaciones que, si bien no están calificadas legalmente como inhabilidad, aumentan considerablemente los riesgos derivados de este tipo de situaciones para las entidades públicas y podrían hacer que en determinados casos sea, digamos, demasiado riesgoso para las entidades seguir adelante con los contratos estatales, como por ejemplo el hecho de que los representantes legales o los socios de la empresa contratista sean vinculados formalmente a una investigación por actos de corrupción o por lavado de activos, o se dicte en contra de ellos una medida de aseguramiento, o por ejemplo hoy en día suscriben un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en el que acepten haber incurrido en conductas que puedan tipificarse como corrupción administrativa. Entonces, más allá de lo que disponen las normas de forma obligatoria, las entidades públicas cuentan con herramientas que pueden utilizar en los procesos de selección y los contratos en virtud del principio de autonomía de la voluntad, del principio de planeación, con el fin de prevenir efectivamente estos riesgos. Doctor Germán, muchísimas gracias. La verdad es un tema pues, de la corrupción, el lavado de activos, el conflicto armado, lastimosamente un tema de nunca acabar. Las estrategias para la lucha contra la corrupción tienen que seguir avanzando. Muchísimas gracias pues, también por esos tips prácticos para las entidades. Y bueno, esperamos tenerlo en una próxima sesión de Control 80 y pues a todos nuestros espectadores, pues invitadísimos a las siguientes que estaremos desarrollando. Si tienen algún tema de relevancia que les gustaría que nosotros abordáramos y pues hacer las invitaciones también a profesionales de alto nivel como el que nos acompañó hoy, pues sean bienvenidos y déjenos en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.